Hola a todos, muy buenos días. Un domingo más que tenemos la reunión a través de este medio y sabemos que falta un domingo menos para poder volver a encontrarnos. Tenemos la esperanza de que dentro de poco vamos a poder volver a las reuniones de forma habitual, pero mientras tanto lo hacemos a través de este medio y damos gracias a Dios por ello, por tener esta oportunidad y este medio para poder transmitir el mensaje de salvación. Y también damos gracias a Dios porque en esta semana pudimos estar repartiendo más canastas. Damos gracias a Dios por los hermanos que estuvieron colaborando en las ofrendas, que estuvieron colaborando en el armado de las canastas. Y sabemos que tenemos más canastas para repartir. Queremos seguir animándolos a que se puedan estar anotando, que puedan tener algún vecino, algún familiar que pueda estar necesitando, que podamos ser de bendición también a través de este medio como iglesia. Así que los invito a estar orando en este tiempo para poner la reunión en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos, Señor, a través de este medio, de poder estar todos en un mismo espíritu, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de predicar de tu palabra, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos para que tu palabra pueda llegar a los corazones, para que pueda ser de bendición para cada una de las personas que pueda estar escuchándolo, Señor. Que puedas bendecir las alabanzas, que puedas bendecir el mensaje, Señor, también la vida de Esteban, para que pueda llegar a muchas personas, Señor, y este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo oiga. En el nombre de Jesús, amén. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, y su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Nuestros corazones, como dice esta canción, son insaciables hasta que tenemos una experiencia personal con Jesús. Porque sabemos que Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias a Dios por este domingo más que podemos encontrarnos de esta manera para seguir comunicándonos y seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy es 10 de mayo. Si todo hubiera transcurrido con normalidad, hoy estaríamos eligiendo nuestras autoridades municipales en todo el país y el domingo que viene estaríamos celebrando el Día de la Madre, pero todo se ha cambiado y bueno, hoy es un domingo más para la gente y el domingo que viene creo que no se va a celebrar el Día de la Madre, sino que va a pasar para el mes que viene. Pero igual como decimos siempre, todos los días son el Día de la Madre, o sea que en ese sentido no habría ningún problema. Gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir. Como siempre agradecemos a los hermanos de Maronias que nos permiten filmar en este lugar para estar compartiendo la palabra de Dios. Hace algunos días alguien me preguntaba, ¿cuántas desilusiones puede tener una persona en la vida? Evidentemente estaba pasando por un momento difícil y estaba en un momento en que se había desilusionado por algo y se preguntaba, bueno, ¿cuántas veces uno puede tener desilusiones en la vida? Y cuando escuché esta pregunta, lo primero que pensé para mí es, bueno, ¿cuántas veces me desilusioné yo en la vida? Y te pregunto, ¿alguna vez te desilusionaste de algo? Seguramente te pasó desilusionarte 1, 2, 10 veces en la vida o decenas de veces seguramente nos desilusionamos de algo. De repente nos ilusionamos con algo que podría suceder, pero las cosas no salieron como nosotros esperábamos y nos desilusionamos. Las desilusiones pueden ser en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hace unas semanas una hermana me hablaba de su problema de salud y es un problema de salud que viene arrastrando desde hace muchos años y me dijo, bueno, yo me había ilusionado que con este último tratamiento me iba a mejorar o iba a mejorar mi calidad de vida. Dice, pero ahora ya me desilusioné por completo y ahora tomé la decisión de seguir viviendo, compartiendo mi vida con esta situación que tengo que vivir, con esta dolencia. Y bueno, es una buena actitud,
pero evidentemente hubo una desilusión en su vida. Y las desilusiones pueden ser en diferentes ámbitos de la vida. A esta hermana le pasó con este tema de salud. Pero ¿cuántas veces emprendemos cosas en nuestra vida con la expectativa de que salgan bien y no nos salen las cosas como esperamos? A veces pasa, por ejemplo, puede pasar con un negocio que tenemos toda la expectativa de que ese negocio pueda funcionar de la mejor manera, que podamos prosperar económicamente con ese negocio. Pero sucede que por diferentes motivos el negocio termina sin funcionar como nosotros esperábamos. ¿Le pasó alguna vez? Seguramente a muchos de los que están viendo alguna vez les pasó también esta situación. A veces nos sucede con la profesión. Estudiamos, pensamos que vamos a ser felices cuando podamos terminar nuestros estudios y dedicarnos a lo que es nuestra pasión, pero sucede que terminamos la carrera y quizás no es lo que nosotros esperábamos y nos desilusionamos un poco también en esto. ¿Y quién no se desilusionó alguna vez con el amor? También hay desilusiones que tienen que ver con el amor. Pensamos que este puede ser el hombre o la mujer de mi vida, y estamos un tiempo de novios y estamos esperando el momento de casarnos y nos casamos y después vienen los hijos y pensamos que bueno, que vamos a ser felices, pero resulta que después de unos años, después de unos tiempos, nos desilusionamos porque la princesa que pensábamos que iba a ser nuestra esposa no fue tan princesa y el príncipe azul no fue tampoco el príncipe azul que soñaba la mujer. Y muchas veces pasa que las cosas no suceden como nosotros esperábamos. Hay desilusiones de las cuales nos recuperamos rápido, pero hay otras desilusiones que nos llevan un poco más de tiempo para recuperarnos. Hay algunas que con facilidad podemos salir, pero hay otras que nos llevan un poco más de tiempo. Todo depende de nuestra personalidad. Todo depende de las nuevas oportunidades que puedan aparecer en nuestra vida. Y muchas veces también sucede que una desilusión, algo con lo que nos desilusionamos y que queda atrás, es simplemente el trampolín para ir a otra ilusión y para comenzar algo nuevo y para tener algo mejor de lo que estábamos esperando con lo otro que nos habíamos ilusionado. Y a veces pasa que nos desilusionamos con algo porque no salió, pero nos sorprendemos porque aparece algo mejor en nuestra vida y aparecen nuevos horizontes que quizás no habíamos soñado antes con la anterior ilusión. Hoy le invito a compartir la historia de dos hombres que se desilusionaron. Dos hombres que estaban tristes porque esperaban que sucediera algo y no sucedió lo que ellos esperaban que sucediera. Sin embargo, la desilusión de estos hombres los llevó a ver algo superior. Y esta historia que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Repito el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Estos hombres se habían ilusionado con algo. Ellos se habían ilusionado con que Jesús iba a redimir
a Israel. Redimir significa liberar, dar libertad. Ellos se habían ilusionado con que Jesús iba a darles la libertad a Israel del imperio romano. Pero Jesús había sido crucificado y había muerto en la cruz y lo habían puesto en una tumba y ya habían pasado 3 días desde que había muerto Jesús. Y su ilusión se había deshecho. Para que haya desilusión, siempre antes tiene que haber una ilusión. La ilusión es tener la esperanza que acontezca algo para nuestro beneficio, algo que nos traiga alegría, algo que sea para nuestro bien. Y cuando nos ilusionamos con alguna situación, cuando nos ilusionamos con que algo puede suceder, como que empezamos a saborear desde antes lo bueno que va a suceder en nuestra vida. Y desde antes empezamos a alegrarnos y empezamos a disfrutar. Ese es el momento de la ilusión. Por eso cuando viene la desilusión, duele, y duele mucho. Primero por lo que se perdió, y segundo porque eso que se pensaba disfrutar y que ya estábamos de alguna manera saboreando, no lo vamos a poder disfrutar. Hay personas que se ilusionan fácilmente con cualquier situación y sin fundamento. A esto lo llamamos ilusos. Pero hay veces que nos ilusionamos con fundamentos firmes. Hay veces que la ilusión que tenemos, realmente tenemos por qué tenerla. Volviendo a uno de los ejemplos anteriores que había puesto, puede ser que alguien se ilusione con un emprendimiento económico y se ilusiona porque primero hizo un estudio de mercado si realmente ese emprendimiento podía ser posible, se asesoró con gente que sabe y con gente que tiene experiencia y por todos lados le van apareciendo luces verdes como que es bueno que siga adelante, que eso va a ir bien. Pero después que comienza el negocio sucede algo inesperado y resulta que todo lo que había sido la ilusión se transforma en desilusión cuando aparecen todos los problemas. Y eso que soñamos antes parecería como que queda un poco de lado. Y sucede como decía recién el versículo 21 que leímos. Nosotros esperábamos que... pero lo que sucedió fue algo diferente. Estos hombres de la Biblia, Cleofas y su compañero, esperaban que Jesús liberara al pueblo de Israel de los romanos. Y sus vidas iban a ser más prósperas, iban a ser más felices, iban a entender todas las cosas que Dios había prometido en su palabra, todo lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, e iban a cumplirse las promesas, todas las promesas que estaban escritas allí en el Antiguo Testamento. Y se iban a abrir nuevos horizontes para el pueblo de Israel. Y ellos soñaban con esto, y ellos se habían ilusionado con esto. Pero Jesús estaba muerto, y como dicen ellos, ya han pasado 3 días que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que sucediera tal cosa. ¿Tuviste alguna desilusión en este último tiempo? ¿Esperabas que algo fuera de una manera y resultó de otra? Te invito a ver qué pasó con la ilusión de estos 2 hombres. Es interesante cómo Jesús trata la desilusión de estos 2 hombres. Y te invito a leer lo que les dijo Jesús. Habíamos quedado en el versículo 21 de este capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hay una cosa que me gusta mucho, y es la relación de Jesús con estas personas. Jesús siempre le da el lugar a las personas para que hablen. Siempre le da el lugar para que se expresen, para que expresen sus sentimientos. Es muy lindo ver a Jesús o imaginar a Jesús escuchando a estos hombres y hablar de sus desilusiones. Estos hombres estaban hablando de sus desilusiones y de sus sentimientos frente a Jesús. A veces las personas piensan, que Cristo está muy lejos, que Cristo está ocupado en muchas cosas importantes y que de repente no tiene mucho tiempo para escuchar mi oración. Y es así como a veces cuando nosotros estamos en nuestro tiempo de oración,
como Jesús está muy ocupado y está muy lejos, nuestras oraciones son cortitas. Y a veces nuestras oraciones son: Señor, te agradezco por tal, tal y tal cosa, y te pido por tal, tal y tal cosa, en el nombre de Jesús, amén. Y parecería como que nuestras oraciones son de esta manera. Y hay otras personas que en lugar de orar así, peor todavía, oran con rezos. Y los rezos son oraciones que ya las diseñó otro. Y a veces pensamos que, bueno, es una forma de presentarse ante Dios. Yo no digo que esté mal. Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, pero no puede ser que siempre nuestra oración a Dios sea el Padre Nuestro. Ese fue un modelo de oración que Cristo nos enseñó. Es bueno tomarnos tiempo para hablar con Dios, contarle lo que nos pasa. Al igual que Cristo dedicó tiempo para escuchar a Cleofas y a su amigo, Cristo tiene tiempo para escucharte a vos y para escucharme a mí. Y tiene tiempo para escucharnos. Hace unos domingos atrás veíamos al apóstol Pablo pidiéndole a Dios que le sacara el aguijón de la carne. Era una enfermedad que tenía. Y yo no me imagino que el apóstol Pablo orara al Señor pidiéndole: Señor, saca este aguijón en el nombre de Jesús, amén. Me lo imagino a Pablo hablando con Jesús, contándole muchas cosas a Cristo que le sucedían con esa enfermedad, con ese aguijón que tenía en su carne. Me imagino a Pablo contándole al Señor el dolor que le causaba eso y cómo lo limitaba para predicar su palabra, y que Cristo le había mostrado que tenía que ir a tal y cual lugar para hablar de su palabra, y él estaba un poco limitado por lo que estaba sufriendo con ese dolor. Seguro que Dios ya sabe lo que estamos viviendo y ya conoce nuestros sentimientos, porque conoce todo. Pero nosotros necesitamos contarle al Señor. Pablo necesitaba contarle al Señor las cosas que le sucedían. El Señor siempre está dispuesto a escucharte, no porque no sepa lo que te pasa, está dispuesto a escucharte porque vos necesitas contarle al Señor lo que te pasa. Hay una historia muy linda que me gusta mucho que está en 1 Samuel capítulo 1, es la historia del nacimiento del profeta Samuel. Pero podríamos decir la historia del nacimiento del profeta Samuel, pero también es la historia de Ana, la mamá de Samuel. Y allí en esa primera parte vemos a Ana que llega al templo y se pone a orar y está mucho tiempo orando. Y dice que estaba el sacerdote allí en el templo y se da cuenta que esta mujer hace mucho tiempo que está orando. Y él piensa que, bueno, debe estar ebria, por eso hace tanto tiempo que está arrodillada y que está orando. Y fíjense lo que le contesta esta mujer al sacerdote. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Esta mujer le contesta al sacerdote: no, señor mío, no estoy ebria. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Otra traducción dice: soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. El Señor siempre está dispuesto a escucharte. Cuando vayas a orar, no reces. Cuando vayas a orar, no reces. Derrama tu alma delante de Dios. Decile lo que es necesario para vos decirle al Señor. Cristo está dispuesto a escucharte. Y como con estos hombres está dispuesto a escuchar también sobre tus desilusiones. Como estos caminantes está dispuesto también a escuchar sobre tus desilusiones. Y no es necesario para Cristo escucharte. Para vos es necesario contarle a Cristo sobre tus desilusiones. Después de escucharlo, Jesús le respondió a estos hombres. Seguimos en Lucas capítulo 24 y ahora llegamos al versículo 25. Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba un poco más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Como siempre decimos en estas conversaciones que se narran en la Biblia, se narra lo sustancial. Estas conversaciones, por supuesto que tienen muchas más partes y no caberían todas estas conversaciones en la Biblia. Pero el escritor
narra lo más importante para que nosotros podamos entender el concepto. Y cuando leemos la respuesta de Jesús a estos hombres, quizás parece un poco duro lo que Jesús les dice. Jesús les dice insensatos. En otras palabras les dice inmaduros. En otras palabras les dice torpes para entender. Jesús le dice insensatos, inmaduros, torpes para entender. Pero lo que dice después nos da la pauta por qué les está diciendo insensatos. Le dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No es que no entendieron, es que no creyeron o no entendieron para poder creer lo que dice la palabra. Les dice tardos para creer, son lentos para creer. ¿Somos lentos para creer lo que dice el Señor? Eso se lo dijo a Cleofas y a su compañero. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿somos lentos nosotros para creer lo que dice el Señor? Saben que a veces somos muy rápidos para muchas cosas de esta vida, pero a veces somos lentos para creer lo que dice la palabra del Señor. Somos rápidos para los razonamientos humanos, somos muy inteligentes para muchas cosas que tienen que ver con esta vida, pero somos lentos para entender y creer lo que dice Dios. Saben que la Biblia habla de dos tipos de sabiduría. Habla de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. A veces tenemos muy desarrollada la sabiduría humana y razonamos todo y todo lo calculamos con la sabiduría humana, pero no desarrollamos tanto nuestra sabiduría espiritual. Entonces Jesús lo que hizo fue explicarles. Como no estaban utilizando su sabiduría espiritual, Jesús les tuvo que explicar. Dice el versículo 27 que empezó desde Moisés y pasó por todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento hasta que llegó a los profetas. Y en todos esos pasajes de la Biblia que tenían ellos, les fue enseñando en cada lugar cada una de las referencias que habían sobre su muerte en la cruz, sobre su sacrificio, sobre su muerte física, sobre esa cruz que iba a derramar, sobre esa sangre que iba a derramar en la cruz. Y le fue enseñando que esa sangre que salía de su cuerpo físico era una sangre que tenía poder espiritual para limpiar los pecados. Jesús le tuvo que explicar todo esto, porque era necesario que ellos entendieran para ayudarlos a sobrellevar su desilusión. Esa fue la respuesta de Cristo para ellos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo para mi desilusión? ¿Cuál es la respuesta de Cristo para tu desilusión? Yo no sé lo que el Señor te quiere decir a vos, porque el Señor realmente nos habla directamente a cada uno de diferentes maneras. Pero te puedo decir a grandes rasgos lo que el Señor nos dice ante nuestras desilusiones. Lo primero que te quiero decir es que Cristo tiene planes para tu vida, tiene planes para mi vida, tiene planes para cada uno de los que creemos en Él. Y te puedo decir lo que Dios nos dice a todos, lo que Dios nos dice a todos en general. Y una de las cosas que Dios nos dice a todos en general está en el Salmo 37. Salmos 37, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Cuando tu vida está dedicada a deleitarte en Dios y cuando tu camino depende de Dios y confías plenamente en Él, dice que Dios te concederá los deseos de tu corazón. Y dice que Él actuará en tu vida. Dice que te concederá los deseos de tu corazón y dice que actuará en tu vida. ¿Qué quiere decir que Dios actuará en la vida de una persona? Esto quiere decir que vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a ver que cosas que parecían difíciles en tu vida, el Señor las va a encaminar y las va a encaminar de una manera que no pensabas. Vas a ver que aunque te parece que no tenés fuerza para seguir adelante, el Señor te va a dar las fuerzas para que vos puedas seguir adelante. Y vas a seguir adelante y cuando confiamos en Él y cuando ponemos toda nuestra confianza en Él y cuando nuestra vida se encamina por los caminos que Dios quiere que andemos, vamos a terminar siendo vencedores. Lo único que te pide Dios es deleítate.
Agradate en estar en oración. Disfrutá de poner tu vida en las manos de Dios y confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a depender solamente de Dios, que le dejemos todo el control de nuestra vida a Dios. A veces nosotros queremos controlar nuestra vida con nuestra sabiduría humana. Dejemos a Dios que controle nuestra vida. Disfrutá de darle el control a Dios de tu vida. Y lo que dice es, Él hará. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Oh insensatos y tardos de corazón para creer. A veces me pregunto si Dios nos dirá también esto a nosotros. A veces me pregunto si cuando nos desilusionamos, Cristo nos dirá esto también a nosotros. A veces me pregunto si Cristo estará pensando esto de mí y me tendrá que decir, qué lento que sos, Esteban. ¿No te dije que creyeras y que confiaras y yo me encargo? A veces me pregunto si Cristo no estará pensando esto de mí. Si hubieras entendido y si hubieras confiado, no te habrías desilusionado. ¿Cuántas veces el Señor estará pensando esto de nosotros? Yo te invito a que en esta semana leas el Salmo 37, los versículos 4 y 5. Que todos los días de esta semana estés leyendo el Salmo 37, los versículos 4 y 5. Y te van a ayudar a entender muchas cosas que Dios te quiere mostrar en tu vida. Bueno, llegaron hasta la ciudad donde iban. Quizás podría haber terminado ahí la historia, porque ya contaron su desilusión a Cristo, ya Cristo les explicó y ya conocieron, ya tuvieron el conocimiento que tenían que tener. Pero Cleofas y su amigo eran muy inteligentes. Y si seguimos leyendo y llegamos al versículo 28, vamos a ver qué es lo que le dijeron a Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Cleofas y su amigo fueron inteligentes porque no dejaron que se fuera quien les había mostrado su error. A veces cuando alguien nos muestra un error que hay en nuestra vida, lo primero que queremos es que se vaya y que no nos hable más y que no nos muestre más errores que tenemos en nuestra vida. Pero estos se dieron cuenta que este hombre, recordemos que ellos todavía no sabían que era Jesús el que estaba con ellos hablando. Y sin embargo se dieron cuenta que este hombre les hablaba de parte de Dios. Y habían entendido ciertas cosas que no habían entendido antes. Y querían seguir escuchando a este hombre. Se dieron cuenta de que les estaba hablando de parte de Dios. Y dice que entonces lo obligaron a quedarse a Jesús con ellos. Y seguimos adelante, seguimos leyendo. Llegamos al versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Resulta que llegaron al lugar donde iban, 11 kilómetros, seguramente un viaje de 3 horas caminando, estuvieron allí y después volvieron para atrás a Jerusalén. El obligarlo a quedarse a Jesús provocó algo maravilloso en sus vidas. Ellos ya habían entendido lo que Jesús les había enseñado en el camino. Ya habían entendido que era necesario que Jesús muriera en la cruz, ya habían entendido que era necesario que Jesús resucitara. Pero ahora dice el versículo 31 que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Ahora ya no es que sabían que Jesús iba a resucitar. Ahora estaban experimentando a Jesús resucitado. Ya no era el saber y el conocimiento, ahora estaban experimentando que Jesús había resucitado. Y ahora ya no solo sabían cuál era la respuesta a su desilusión, ahora estaban viviendo la respuesta
a su desilusión. Y esa tristeza que tenían en el camino y esa amargura causada por la desilusión se transformó en gozo y se transformó en alegría. Y fue tanta la alegría que volvieron para atrás porque dijeron, esto lo tenemos que compartir con los demás seguidores de Cristo. Mis hermanos y mis amigos, el conocer nos ayuda, pero el experimentar a Cristo nos trae gozo. El conocimiento nos ayuda a entender muchas cosas, pero el experimentar a Cristo en nuestra vida es lo que nos llena de gozo. La desilusión de aquel esperábamos que, esa desilusión se transformó en alegría. Ellos hicieron a Jesús y obligaron a Jesús a quedarse con ellos. Quisieron pasar más tiempo con Jesús. Y eso fue lo que les hizo experimentar a Cristo, la resurrección de Cristo en sus vidas. ¿Hay alguna desilusión en tu vida? ¿Hay algo que esperabas que fuera de otra manera pero no sucedió? No pierdas la esperanza. Esa desilusión puede ser el impulso para nuevos logros y nuevas metas en tu vida. Todo depende de tu actitud frente a la desilusión. Hablale a Jesús de tu desilusión, contale a Jesús lo que te está pasando. No porque Cristo lo necesite, vos necesitas contarle a Cristo cuáles son las cosas que están pasando por tu corazón. Como hizo Ana, derramá tu alma delante de Dios. Derramá tu alma delante de Dios. Qué linda expresión para decir que uno se desahoga delante de Dios. Cristo siempre está listo para escucharte. Jesús te va a responder las inquietudes. Y no te enojes si Jesús te dice insensato, como le dijo a Cleofas y a su amigo. No te enojes cuando Cristo te muestre que hay cosas que están equivocadas en tu vida. No te enojes si Cristo te dice, ya te lo expliqué, ya te lo mostré en mi palabra y te lo vuelve a mostrar. Y hoy ante la desilusión, ante tu desilusión, Cristo te dice algo. Salmos 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No te conformes con saber, no te conformes con conocer. Obliga al Señor a quedarse un poco más contigo. Dedicale más tiempo a la oración, más tiempo para estar con el Señor, para experimentar realmente lo que Cristo es para tu vida, para experimentar el poder de Dios en tu vida. No te conformes con conocer, conformate solo cuando estés experimentando a Cristo realmente en tu vida. Quizás la situación no cambie mucho, pero el que vas a cambiar vas a ser vos, porque el Señor te va a llenar de gozo y te va a llenar de alegría. Y aunque la situación siga siendo difícil, y aunque esté todo dado para que vos sigas con tu desilusión, vas a cambiar vos y vas a tener gozo y alegría en tu corazón. En Juan capítulo 16, versículo 20, Jesús dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto fue lo que experimentaron Cleofas y su compañero de ruta. También lo podemos experimentar nosotros. También lo podemos experimentar nosotros con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Si hay alguna desilusión, que la podamos transformar en gozo en nuestra vida. Cristo lo puede hacer. Solo necesitamos tener la actitud necesaria delante del Señor. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque vos tenés poder para cambiar nuestras desilusiones en gozo. Gracias porque tenés poder para cambiar nuestras desilusiones en situaciones mejores para nuestra vida. Y las desilusiones de hoy, vos podés hacer que sean los triunfos que vamos a tener mañana. Y Señor, hoy con nuestras desilusiones, cuando vamos a ti, cuando confiamos en vos, cuando caminamos los caminos que vos querés que caminemos, cuando ponemos nuestra vida y nuestra confianza delante tuyo, cuando derramamos nuestra alma delante tuyo, Señor, vos nos podés hacer triunfadores. Señor, ayúdanos a ser vencedores, Padre. Y Señor, que realmente podamos ser victoriosos, aún en el momento de desilusión. La gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
esa paz que siento en mi alma. No es porque todo me va bien, esa paz que siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. No miro circunstancias, no, yo miro su amor. No me guío por vista, alegre voy. No miro circunstancias, no, yo miro su amor. No me guío por vista, alegre voy. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, tengo en quien confiar. No miro circunstancias, no, yo miro su amor. No me guío por vista, alegre voy. No miro circunstancias, no, yo miro su amor. No me guío por vista,